Hola, buen día, soy Juan Carlos Arcila Díaz y continuamos en este curso de bases de datos en SQL Server 2014. No se olviden de comentar sus dudas, consultas o sugerencias. En este video vamos a ver ya programación Transact SQL. Transact SQL es el lenguaje de programación que proporciona Microsoft SQL Server para extender el SQL estándar, con otro tipo de instrucciones y elementos propios de los lenguajes de programación, ya que esta parte está limitada en SQL. Dentro de programación Transact SQL tenemos scripts, procedimientos almacenados, funciones y triggers. En este video vamos a ver en específico scripts. Vamos a iniciar primero viendo las estructuras de control. Tenemos estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas. Estructuras secuenciales. Las instrucciones se ejecutan una a continuación de otra, de manera secuencial. Estructuras selectivas. Las instrucciones se ejecutan según el valor lógico de una variable. Y estructuras repetitivas. Las instrucciones se ejecutan en forma repetida, según una condición lógica llamada ciclo o bucle. Estructura selectiva if. La estructura selectiva if evalúa una condición lógica y en función del resultado booleano, que puede ser verdadero o falso, se realiza una u otra expresión. Ahora vemos la sintaxis de nuestra estructura selectiva if. Primero tenemos la estructura selectiva if y después viene la condición lógica. Después está el inicio, que se va a ejecutar si la condición es verdadera. Si la condición es verdadera, se ejecutarán ciertas expresiones. Después viene un else y se ejecuta cierto número determinado de instrucciones cuando el resultado de la condición que está al inicio es falso. Para entender mejor vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Implementar un script que permita insertar un nuevo registro en la tabla país. En caso se registre duplicidad en el nombre de un país, mostrar un mensaje de país ya registrado. Caso contrario, insertar dicho registro y después mostrar un mensaje de país registrado correctamente. Nos ubicamos ya en nuestro programa Microsoft SQL Server Management Studio para implementar este script y lo primero que vamos a hacer es vamos a ver qué países tenemos registrado. Vamos a hacer entonces un select asterisco from país y vamos a ordenar los países. Vamos a hacer un order by, en este caso vamos a ordenar por la llave primaria id país. Ejecutamos hasta ahí. Y vemos país, tenemos país 1, 2, 3, 7, 8, 9, país 10 y país 11. Tenemos 11 países. Vamos ahora sí a implementar entonces nuestro script que me permita determinar si un país está o no registrado. Voy a iniciar primero declarando dos variables. Como vemos en el lado izquierdo, nuestra tabla país tiene dos columnas, id de país char4 y nombre de país varchar 30. En este caso declaramos dos variables. La primera variable va a ser para almacenar el id de país, que en este caso va a ser un char 4 y va a tener un valor preestablecido ya. En este caso va a ser el 0012. Y una segunda variable que va a ser el nombre del país. Nombre del país, en este caso va a ser un varchar 30, como vemos en nuestra tabla país, nombre varchar 30. Vamos a poner un valor preestablecido. Vamos a ponerle que el país sea Chile, que ya está registrado, para que después nos aparezca el aviso de país ya registrado. Listo, debajo entonces vamos a implementar ya nuestra estructura condicional. Decimos si existe, y entre paréntesis vamos a poner nuestra condición o nuestra expresión a evaluar. Decimos, vamos a seleccionar todas las filas de mi tabla país, pero donde el nombre sea igual a nuestra variable que tenemos en la parte superior, @nombre. Si existe algún valor en toda mi tabla país que tenga ya ese nombre, entonces viene el inicio de mi estructura condicional cuando el valor es verdadero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar un mensaje print, para mostrar un mensajito simple, y entre apóstrofes va a venir nuestro mensaje país, país ya registrado. Y finalizamos ya con nuestras instrucciones cuando nuestra condición es verdadera. Después viene ya un else para implementar las instrucciones que se van a ejecutar cuando la condición sea falsa. En este caso else, viene el inicio del else. Y lo que se va a hacer es, como el país no está registrado, porque en esta parte evalúa si está registrado y aquí viene el else. Si no está registrado, entonces voy a insertar este país. Insert into de mi tabla país. ¿Qué campos voy a alterar? Pues voy a alterar mi campo id país
y mi campo nombre. ¿Qué valores voy a insertar? Values, y entre paréntesis voy a insertar en el id país mi variable id país que he declarado en la parte superior, y en el nombre mi variable nombre que también está declarada en la parte superior. Después de insertar el registro, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a mostrar nuestro mensaje país registrado correctamente. Finalizo con el else y finalizamos ya con toda nuestra instrucción. Si ejecutamos hasta ahí, incluso con las variables también que están declaradas en el inicio, nos debe salir un mensaje de país ya registrado, porque estoy tratando de registrar el país Chile, que ya lo tenemos registrado. Ejecutamos para ver y nos aparece país ya registrado. ¿Qué pasa si el país no es Chile? Si ahora mismo el país es, por ejemplo, China. Seleccionamos nuevamente, incluso con todo el declare, ejecutamos nuestra instrucción y nos aparece país registrado correctamente. Si ahora mismo nuevamente hago un select asterisco from país, y ejecutamos, bajamos hacia el último país, nos aparece país 12, China. Continuamos ahora sí con el ejemplo número 2. Implementar un script que permita mostrar el mensaje de no hay pasajeros en este país, solo cuando el total de pasajeros asignados a un determinado país no tenga registros en la tabla pasajero. Caso contrario, determinar cuántos pasajeros tiene dicho país. ¿Con qué tabla vamos a trabajar? Pues con la tabla pasajero y la tabla país. Saldrá país tal, tantos pasajeros, pero si el total de pasajeros es 0, entonces en vez de mostrarme 0, mostrará no hay pasajeros. Nos ubicamos bien en nuestro programa Microsoft SQL Server Management Studio y lo que vamos a hacer es implementar un script que permita mostrar cuántos pasajeros se encuentran registrados teniendo en cuenta un determinado país. Si no hay ningún pasajero, mostrar el mensaje no hay pasajeros. Y si tiene pasajeros, mostrar el mensaje de cuántos pasajeros tiene, con un número exacto. Vamos a implementarlo y lo primero que vamos a hacer es primero activar la base de datos, ya que la base de datos que está activa es master en este caso. ¿Cómo activamos la base de datos? Use más el nombre de la base de datos, en este caso debe reserva. Y activamos nuestra base de datos o simplemente seleccionamos en el combo box. Debajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero voy a declarar de qué país determinado voy a verificar si tiene o no pasajeros. En este caso vamos a declarar una variable y esta variable se va a llamar nombre. Va a ser de tipo char, en este caso 40, y va a tener ya un valor preestablecido. En este caso va a ser el país Bolivia. Debajo ya empezamos a declarar la estructura condicional en este caso. Decimos sí y voy a seleccionar select todas las filas. Para eso pongo el asterisco. De todas las filas. ¿De qué tabla? De mi tabla pasajero, cuyo prefijo va a ser pas. Y debajo voy a hacer la combinación de tablas, pero voy a utilizar en este caso left join para hacer la combinación de tablas. Y voy a combinar la tabla pasajero con mi tabla país, cuyo prefijo de esa tabla va a ser py. ¿De qué manera voy a hacer la indexación? Pues con su llave común entre ambos. En este caso de mi tabla pasajero, el id país que sea totalmente igual a mi tabla país, su id país. Debajo voy a hacer un agrupamiento, en este caso un group by, para agrupar por el nombre de los países. Y voy a hacer un filtro, voy a decir having, ya que necesariamente tengo que utilizar having, no puedo utilizar where después de hacer el agrupamiento. El nombre de mi país va a ser totalmente igual a mi variable nombre en este caso. Lo que estoy haciendo con esa sentencia es primero seleccionar cuántos pasajeros tengo en mi tabla pasajero unida con mi tabla país, pero teniendo en cuenta que el nombre del país ingresado previamente. Si en este caso is null quiere decir que hay 0 registros, al contar hay 0 registros o no hay ningún registro, entonces viene la parte del inicio, viene el inicio de mi estructura condicional. Voy a mostrar un pequeño mensaje con apóstrofes que diga no hay pasajeros en este país. De esa manera, es en el caso de que cuente todos los pasajeros de ese determinado país y no encuentre ninguno. Si no, viene el else. ¿Qué pasa si no? Si no, entonces quiere decir que sí tengo pasajeros registrados. Y entonces inicio con mi else. En este caso voy a declarar una variable que se va a llamar total para calcular el total de registros.
que va a ser de tipo int. Y debajo inicio con un select, digo select, y en mi variable, en este caso total, voy a almacenar cuántos pasajeros tengo. Va a ser igual a ¿qué? Utilizo la función count, nuevamente cuento todos los registros. ¿De qué tabla en este caso? De mi tabla pasajero, cuyo prefijo es pas. Y la voy a unir nuevamente con left join, en este caso con mi tabla país, cuyo prefijo es py. ¿De qué manera hago la combinación de tablas? De mi tabla pas, su id país, tiene que ser totalmente igual a mi tabla país, su id país. Nuevamente hago el grow by. Y debajo hago el having para filtrar solamente a los países cuyo nombre sea el nombre especificado en mi variable nombre. Y debajo entonces voy a mostrar el mensajito. Con un simple print voy a decir, primero muestro un texto fijo, en este caso el país, un espacio, y voy a concatenar. ¿Con quién voy a concatenar en este caso? Con mi variable nombre, ya que ahí está almacenado el nombre del país. Después nuevamente voy a concatenar con otro texto fijo. Dejo un espacio, en este caso tiene, y nuevamente espacio. Y concateno con el total de países. Y ahora mismo vemos el total de países es un tipo de dato int, y para poder mostrarlo en un print tiene que ser necesariamente, en este caso, un char. Entonces voy a hacer uso de la función cas para convertir el tipo de dato, en este caso, de mi variable total. Inicio la variable arroba total, la voy a convertir as char a un char, en este caso simplemente un char 2 nada más. Y al final voy a concatenar con un texto fijo que va a decir pasajeros, indicando de esta manera. Entonces muestro un mensaje del país, tal, tiene tantos pasajeros. Después finalizo ya el else y ya tengo toda mi estructura. En la primera parte, si bien vemos, trato de ver cuántos pasajeros se encuentran. Si no hay ninguno, muestro el mensaje no hay pasajeros. Y debajo, como ya tengo pasajeros, los empiezo a contar y lo voy almacenando en una variable arroba total. Y debajo muestro el mensaje personalizado. El país tal tiene tantos pasajeros. Recordemos que utilizamos la función cas para convertir mi variable total, que es de tipo int, como vemos en la parte superior, a un char 2. Si ejecutamos todo hasta ahí, hasta mi primera variable declare arroba nombre, ejecutamos y me sale el país Bolivia tiene un pasajero. ¿Qué pasa si el país no es Bolivia, sino el país, por ejemplo, es China, que fue el último país que registramos? Seleccionamos todo nuevamente, ejecutamos y nos aparece no hay pasajeros en este país. Gracias por seguir mis cursos en mi canal de YouTube. No se olviden de visitar nuestro blog www.incanatoit.com. Que tengan buen día. Les saludo Juan Carlos Arcila Díaz.